En la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con júbilo. En el capítulo 10, el primer párrafo, los versículos 1 al 18, encontramos el discurso de Cristo Jesús acerca del buen pastor. Creo que todos estamos familiarizados al menos con parte de esta enseñanza de Cristo Jesús, en la cual Él se identifica como el pastor de las ovejas, o sea, de su pueblo, que da su vida por nosotros. Se presenta en forma de alegoría esta enseñanza acerca del cuidado de Cristo por nosotros. La base para esta alegoría del redil y del pastor de las ovejas es muy importante para que entendamos la enseñanza que Cristo nos está presentando. El redil al cual se refiere es un aprisco cerrado para el ganado, un potrero. Es un lugar cercado, pero al aire libre. Tiene una puerta cuidada por un portero, y este portero da entrada únicamente al dueño de las ovejas, o sea, al pastor. Para personas que están familiarizados con el cuidado de las ovejas, o tal vez algunos hasta sean pastores ustedes mismos, entenderán claramente esta enseñanza. Pero para nosotros que no lo somos, realmente nos es un poco difícil. Pero sabemos que hasta el día de hoy, pastores orientales y quizás de otras zonas del mundo, nombran a sus ovejas, al menos algunas de ellas. Las conocen por ciertas características de cada oveja. Es como si fuera algo muy personal entre pastor y oveja. En Palestina, el pastor iba adelante de las ovejas para ver si el camino estaba seguro y las ovejas le seguían al pastor. El pastor manifiesta un interés muy especial en cada oveja. No ve al rebaño entero, sino a cada oveja individual. En el estudio impreso encontrará el relato de un pastor árabe que una tarde poco antes del anochecer empezó a llamar uno por uno los nombres de las 51 ovejas madres y pudo escoger el cordero tierno de cada una y restaurarlo a su madre. Así conocían a sus ovejas. Y las ovejas también conocían bien la voz del pastor. El pastor llama en una voz bien extraña y las ovejas conocen el tono exacto de la voz de su propio pastor. Si otro las llama de la misma manera, no lo siguen, porque conocen la voz del pastor y huyen del extraño. Los ladrones subían el muro o cerca del aprisco, se metían en medio del rebaño, degollaban a cuantas ovejas les fuera posible y las tiraban a los demás integrantes de la banda de ladrones y se escapaban sin que nadie se diera cuenta. Este era el sistema que usaban. Bueno, estos datos acerca de la identificación del pastor por las ovejas, de su voz, la identificación de las ovejas por el pastor que las conocía a cada una, y luego este sistema de los ladrones, lo que es el redil, todo esto es importante que lo tomemos en cuenta y que lo entendamos si vamos a entender el relato de esta alegoría que Cristo nos presenta. El texto dice, comenzando en Juan capítulo 10 y el versículo 1. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A éste abre el portero, y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Este pastor, por supuesto, es Cristo Jesús. Los corderos son el remanente escogido de Dios. Fíjese bien,
son el pueblo verdadero de Israel, son los fieles. Él está hablando del pueblo de Israel que realmente sigue a Dios. No está hablando de la nación en general, porque no todo Israel es Israel. No todo judío lo es verdaderamente. Cristo únicamente reconoce como pueblo suyo, como ovejas suyas, a aquellos que son de fe, la fe de Abraham. Estas personas reconocen la voz de Cristo. Estas personas siguen a Cristo. Estas personas rehúsan seguir al extraño con su enseñanza equivocada, errada. Enseguida en el relato encontraremos al asalariado, y este representa a los dirigentes religiosos del pueblo judío, que no son de las ovejas de Cristo, sino que están tratando de destruir a las ovejas, porque no les importan realmente las ovejas. Su único interés es su propia recompensa. Pero primeramente nos presenta el peligro del ladrón. En el versículo 1, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Obviamente Cristo está comparando las acciones deshonestas del ladrón y el salteador que ya notamos con las de los líderes religiosos que estaban en contra a Jesús, el pastor, y que estaban tratando por medios ilegítimos de ganar, o mejor dicho, mantener el señorío sobre el pueblo de Dios. Acabamos de ver en el capítulo 9, en el caso del ciego que fue sanado y sus padres, que trataron de intimidar por medio de amenazas a la gente que se iba convenciendo que Jesús era el Hijo de Dios. Querían privar a Jesús de las ovejas, de sus discípulos. Evitaban, por supuesto, la puerta, Jesucristo, porque llevaban malos propósitos. No podían entrar por ella, no podían entrar por Cristo, no podían acercarse al pueblo por medio del Señor, porque no había sinceridad en ellos. Notamos en estos versículos y otros que siguen dos características importantes de estos ladrones de almas, de estos líderes del pueblo religioso de los judíos. Primeramente, no entran por la puerta, o sea, no entran por Cristo Jesús. Hacen uso de atracciones falsas. Hoy día encontramos el mismo problema. Hay personas que no están dispuestas a enseñar solamente acerca de Cristo y acerca de la palabra del Señor, sino que buscan otros medios para atraer a la gente, como son la música. Usted habla con las personas que usan la música instrumental y le dirán rápidamente que si no usan música, si no tocan, pues no llegan muchas personas. Y así hacen uso de esto para atraer a las personas. Las diversiones las usan de la misma manera. La personalidad atractiva de algún predicador muchas veces es lo que atrae a la gente en vez del mensaje de Cristo Jesús. Así no es posible entrar en el redil de Cristo Jesús. Ladrones no entran por la puerta que es Cristo. Segundo, en el versículo 5 notamos que el extraño tiene una voz diferente. Enseñanzas erradas son las que están lanzando a aquellos que son ladrones de almas. Los ladrones de almas usan atracciones falsas y enseñanzas falsas para tratar de atraer y lograr las almas de las personas que muchas de ellas están siguiendo, lamentablemente. Y esta es la condición que estaba sucediendo en el tiempo de Cristo, y que Cristo les está advirtiendo, les está anunciando, aclarando en esta alegoría lo que sucedía. Ellos, lamentablemente, no entendieron qué era lo que les decía, y así les siguió hablando más en el versículo 7 en adelante. Pero los que realmente son ovejas de Cristo, los escogidos de Dios, los que son de la fe de Abraham, están pendientes de las enseñanzas divinas. En Juan capítulo 8 y el versículo 47 recordará tal vez que estudiamos estas palabras de Cristo. El que es de Dios, las palabras de Dios oye.
Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Los que son realmente de Dios, los que son realmente hijos de Abraham, los que realmente son de la fe de Abraham, los que están buscando la verdad de Dios, los que aman la verdad, los que realmente desean saber la verdad, conocerán que esta enseñanza es de Dios y la seguirán. El verdadero hijo de Abraham recibe el mensaje de Dios. Las verdaderas ovejas, las que son de Cristo, conocen su voz, están pendientes de estas enseñanzas divinas y las siguen. El que realmente es de Dios, las palabras de Dios oye. Esto es así, es innegable. Es una enseñanza clara de Cristo Jesús. Así que Él está diciendo, aunque Él vino a todo el pueblo de Israel, pero solamente el grupo pequeño que lo recibió, estas son las verdaderas ovejas de Cristo. Estas son las que oyen la voz de Cristo Jesús. El verdadero discípulo del Señor está decidido que va a seguir lo que la verdad dice y solamente lo que la verdad revelada en la palabra de Dios le dice. Si permanecieres en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Juan 8, 31 al 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Los verdaderos discípulos del Señor rechazan toda filosofía, rechazan toda doctrina extraña, rechazan la voz de los extraños y sigue la voz de Cristo Jesús, la enseñanza de la verdad. Ellos no entendieron. Conocían el Antiguo Testamento. No había por qué tener problemas con esta enseñanza. En el Antiguo Testamento Dios se presenta muchas veces como el pastor y el pueblo verdadero como su rebaño. Jehová es mi pastor, Salmos 23, favorito nuestro y de muchas personas, y ciertamente tenía que ser también de aquel pueblo, pero no entendieron. ¿Por qué? Porque su prejuicio contra el Señor Jesucristo no les permitió entender. Siendo ciegos no pudieron entender esta alegoría, en la cual Cristo afirma ser el pastor del pueblo, igual que Dios. Leamos más acerca de esta alegoría que Cristo sigue explicando en los versículos 7 al 9. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son, y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará, y saldrá, y hallará pastos. Tengamos cuidado ahora con esta alegoría, porque Cristo se presenta a sí mismo en diferentes formas en esta alegoría. Él es el pastor de las ovejas, pero también es la puerta de entrada. Yo soy la puerta de las ovejas, dice. En el versículo 8, Jesús es la puerta para llegar a las ovejas. No hay otra entrada al redil de Dios. El que desea ayudar al pueblo de Dios tiene que hacerlo por medio de Jesucristo. Pero en el versículo 9, Jesucristo es la puerta para las ovejas, para que entren estas al redil donde están seguras, o sea, donde tienen salvación, y para que salgan a los pastos para recibir el sustento espiritual. Note la diferencia. En ambos textos, en el 8 y en el 9, Jesucristo es la puerta. Pero en el versículo 8 es la puerta para llegar a las ovejas. En el versículo 9 es la puerta para las ovejas, para que las ovejas entren al redil donde están seguras, y para que salgan por la misma puerta a los pastos. En el primer caso, en el caso de entrar a las ovejas para llegar a ellas, los falsos cristos que habían venido ya con la pretensión de salvar al pueblo no eran más que ladrones y salteadores. Las verdaderas ovejas, es decir, las que son de Dios,
no hicieron caso a las instrucciones de aquellos falsos Cristos que vinieron. Esto que habla de aquellos que no entran por la puerta también incluye a los dirigentes del pueblo de Israel, los fariseos, los escribas, estos que estaban destruyendo al pueblo con sus tradiciones e interpretaciones equivocadas de la ley y que no permitían que la gente llegara a Cristo Jesús. Así que todos los que vinieron antes de mí, a los que refiere Cristo, son los falsos redentores del pueblo y los dirigentes religiosos de aquel tiempo. Pero luego en el versículo 9, como decía, Cristo ahora habla de ser la puerta para que entren las ovejas al redil. Por medio de Jesucristo tenemos acceso al Padre Celestial y solamente por medio de Jesús podemos alcanzar la salvación y la provisión de toda bendición espiritual para tener una vida completa. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Sigue hablando en el versículo 10, poniéndose en contraste el fruto de la obra de los falsos redentores del pueblo y la bendición que él vino a ofrecer. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Los falsos redentores del pueblo, los que pretendían dirigir al pueblo de Dios hacia la salvación, estaban guiando equivocadamente al pueblo, y el resultado iba a ser la muerte, la destrucción. Cristo, en contraste, ofrecía la vida, y una vida abundante, vida eterna. No una existencia miserable de tristeza, de obligación, sino una vida de abundancia. Nosotros tenemos el privilegio en Cristo Jesús de participar de las riquezas gloriosas de Dios ahora y eternamente. El versículo 11 sigue: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo, y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado, y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Cristo Jesús es el buen pastor que da su vida por las ovejas. El pastor fácilmente puede arriesgar su vida en la defensa de las ovejas. Pero Jesucristo no vino a arriesgar su vida. Él vino a poner su vida por nosotros como un sacrificio voluntario. Él vino para dar su vida, no arriesgarla, sino darla. En el caso de un pastor de ovejas, es posible que su muerte significara la muerte o pérdida de las ovejas también, pero Jesucristo murió para dar vida a sus ovejas. Su vida da, su alma, su ser entero. Él dio su vida completa, física y espiritual. Él sufrió material y espiritualmente. Cuando hablamos de la pasión de Cristo, del sufrimiento de Jesús, no estamos hablando sencillamente del dolor de los clavos en las manos y los pies de Jesús, sino también del dolor del alma, que clamaba desesperado al Padre: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Llevando los pecados nuestros de todo el mundo, sufriendo la separación del Padre por causa del pecado. Se hizo pecado por nosotros. Su vida da por las ovejas. En lugar de nosotros, Él dio su vida, puso su vida para el beneficio eterno de los suyos. Él se puso como sustituto por nosotros. Era la única manera
que podíamos recibir la bendición de Dios. Era la única manera que podíamos evitar la maldición del pecado y la muerte. Era la única manera que podíamos evitar el infierno. La única manera que pudiéramos tener vida era que Cristo nos sustituyera. Y Él era el único que lo podía hacer. El buen pastor. En contraste, presenta al asalariado en los versículos 12 y 13. Y nos presenta características importantes de estos dirigentes religiosos del pueblo de Israel. Lo que él describe en estos versículos 12 y 13, 3 características del asalariado, describen perfectamente la actitud y las acciones de los dirigentes religiosos del pueblo judío. Escuche, el asalariado no está dispuesto a hacer ningún sacrificio para el beneficio de las almas del pueblo. Él ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. No está dispuesto a sacrificarse el asalariado. El pastor sí, pero aquel no lo está. Además, el asalariado es totalmente egoísta en sus acciones. Todo lo hace con el fin de obtener un beneficio propio, un beneficio material. No le importan las ovejas. No tiene ningún verdadero interés en el pueblo. Su interés es adelantarse personalmente. No debemos usar estos versículos para condenar a aquellos que reciben un salario y que predican la palabra de Dios. Es voluntad de Dios que aquel que da su vida por el Evangelio, por predicarlo, también viva del Evangelio. Es deber del pueblo de Dios sostener a sus predicadores, a aquellos que dedican todo su tiempo a la predicación del Evangelio. Es una gran necesidad que tenemos, tener a predicadores que dediquen su tiempo completo, aunque es maravillosa la obra que hacen aquellos que no reciben ni un centavo, sino que se sostienen a sí mismos, y así son la mayoría de los predicadores en todo el mundo, que se sostienen a sí mismos y predican la palabra maravillosamente. Pero el asalariado no es aquel que recibe salario necesariamente, sino aquel que trabaja por el salario, aquel que es egoísta, aquel que no está dispuesto a sacrificarse, aquel que no tiene verdadero interés en el pueblo. Notamos estas actitudes ya en varios casos que hemos estudiado en el Evangelio según Juan. El paralítico de Betesda, no estaban interesados en ese hombre. La adúltera, la quisieron usar, abusar de toda manera. El ciego de nacimiento, lo expulsaron de la sinagoga porque no admitía que no había sido sanado por Cristo cuando realmente Cristo lo había sanado. Así que estas características que él describe acerca del asalariado cabe perfectamente con los dirigentes religiosos de aquel tiempo, y duele decirlo, muchos religiosos y predicadores de nuestro tiempo también. El buen pastor no es así. Él da su vida. Él tiene una relación íntima con los suyos. Él conoce a sus ovejas, y sus ovejas le conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, dice. La relación entre Cristo Jesús y los suyos es parecida a la relación entre Jesús y el Padre Celestial. Esto es lo que Él nos ofrece. Esta es la confianza que Él nos da. Es el amor que Él nos manifiesta, de ser como Él lo es con su Padre. En el versículo 16, introduce a otras ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Creo que claramente está haciendo la distinción entre aquellos del pueblo de Israel que son realmente ovejas suyas y aquellos de los gentiles, de las otras naciones, que son ovejas suyas. O sea que
Los escogidos, los fieles de Israel, se unirían a los fieles de las demás naciones. El Señor los trae de la misma manera que trae a los israelitas. ¿Cómo los traía a ellos? Por su voz, por su enseñanza, por el llamamiento del Evangelio. Esto se confirma en Romanos 1:16, en el cual el apóstol Pablo declara: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El Evangelio es el poder de llamar al pueblo de Israel, y es el poder para llamar a los griegos y a todas las naciones. Por medio de esta enseñanza, por medio de la voz del Señor, oyen, vienen, obedecen y llegan a ser parte del mismo rebaño. Serán, dice Cristo, parte de un solo rebaño con un solo pastor. No dice que habrá dos rebaños. No dice que habrá dos pastores. Dice que habrá un solo rebaño. Debo traer a aquellos que todavía no se han traído. No empezaba a traer a los gentiles todavía. Durante su vida no lo hizo. Aún en el principio de la predicación del Evangelio en el día de Pentecostés no lo hacían, pero enseguida empezaban por medio de la predicación del Evangelio a traer a judíos y gentiles y se unían en la iglesia de Cristo, en el rebaño del Señor, con Cristo como el único pastor de un solo rebaño. La iglesia del Señor, compuesta de judíos y gentiles, cumple esta alegoría, esta profecía de Cristo Jesús. Personas que obedecen la voz de Cristo bajo su autoridad y cuidado se encuentran en un solo rebaño. Hay muchas profecías del Antiguo Testamento que hablaban de la venida de ese día. Aún desde la promesa que Dios le dio a Abraham en Génesis capítulo 12, que todas las naciones del mundo serían benditas en su simiente, que es Cristo Jesús. No solamente sus descendientes, sino todo el mundo, todas las naciones unidas en un solo reino, un solo pueblo, una sola iglesia, un solo rebaño. En el Nuevo Testamento encontramos enseñanza clara de esta unidad en la iglesia entre gentiles y judíos. Gloria